cargo? Maestro Confesor Díaz Terrones, Director General de Extensión Universitaria. Profesor, encargado de estudios culturales, acaba de terminar lo que fue la Semana Cultural y ahora con esta inauguración. Sí, así es. Acaba de concluir efectivamente el segundo Festival Cultural Huagro 2016, muy contentos por ello, en el marco del tercer informe de labores de nuestro rector, el doctor Javier Saldaña Almazán. Y ahora continuando, una vez cerrada esta gran actividad, continuando con estas actividades de carácter cultural, mira, estamos trabajando de manera amplia. Hoy desde luego estamos muy contentos porque celebramos la inauguración de esta exposición pictórica Mantos de Arcilla de nuestro distinguido pintor Jesús Anaya, uno de nuestros mejores pintores actuales de la Dirección de Cultura de la Universidad Autónoma de Guerrero. Felicitaciones a Jesús Anaya por esta exposición individual, ha hecho algunas exposiciones colectivas, pero estamos en un proceso, en un proyecto de fortalecimiento de las artes visuales en la Universidad Autónoma de Guerrero, desde luego apoyado por nuestro rector, el doctor Javier Saldaña Almazán. Te cuento de manera muy rápida. Uno, se está restaurando la obra pictórica de la Universidad Autónoma de Guerrero. Más de 100 obras artísticas de diferentes artistas de reconocido prestigio nacional. Está en proceso de restauración. Ya se hizo una primera exposición en el Museo José Juárez, pero vamos por una segunda exposición en Sentimientos de la Nación para exponer todo el acervo pictográfico de la Universidad Autónoma de Guerrero. Hemos platicado con todos los pintores. Seguimos con Fortunato Ríos, por ejemplo, a través del Museo de Arte Contemporáneo, mejor conocido como PINAX, que ya está aprobado a través de una gestión que él hizo para recuperar la obra de aquel Museo de Arte Contemporáneo, donde va a alojarse la obra pictórica de la Universidad Autónoma de Guerrero. Pero también hemos reunido con todos, con Eber, con Jesús Anaya, con Tomásin, con todos los artistas visuales de la Universidad Autónoma de Guerrero, y es parte, uno, continuar con el proyecto cultural de Javier Mariano, referido a la novena Bienal que ya se realizó, y vamos por la 10ª Bienal, desde luego como parte de este proceso de fortalecimiento de las artes visuales en la Universidad Autónoma de Guerrero. También tenemos un convenio con Perú. En el mes de agosto vamos a estar allá en Perú, en Machu Picchu, realizando el 4º encuentro internacional entre México y Perú. Y hoy, desde luego, asistimos como parte de este proyecto, gran proyecto de nuestro rector, de fortalecer las artes visuales en la universidad. Hoy, desde luego, asistimos a esta inauguración, Mantos de Arcilla, de exposición pictórica del gran maestro Jesús Anaya. Sin duda ha trabajado en la universidad con este proyecto que tiene a futuro. Profesor, en cuanto a la calidad de la exposición de hoy y cómo ha sido el apoyo del rector. Toda la exposición de nuestro rector, el doctor Javier Saldaña Almazán, para llevar a cabo estos eventos, con todo el apoyo que se requiere para nuestros artistas visuales, muy contento en ese sentido. Y desde luego te comentaba, la calidad artística de Jesús Anaya es sin duda una de los mejores pintores de la universidad, uno de los mejores pintores de Guerrero, ya con su propio estilo, con su propia madurez, más de 20 años pintando, creando estos cuadros de pintura hermosos, que nos decía algún compañero que de alguna manera se refleja su contexto, su origen del propio Jesús Anaya, pero también su propia visión y su propio estilo. En ese sentido, pues muy contento con la inauguración y felicitaciones a Jesús Anaya, y desde aquí pues un saludo a nuestro rector, el doctor Javier Saldaña Almazán, y decirle que muchas gracias, muchas felicitaciones por su informe y muchas gracias por seguir apoyando las artes visuales en la Universidad Autónoma de Guerrero. Señor, realmente es un gran placer escuchar estas palabras. Hay que recordar que el señor Javier Saldaña Almazán, desde que era maestro, desde que fue en finanzas, él luchó por la universidad, una universidad caída, una universidad pilipodiada, una universidad con una gran deuda. Él luchó por esta universidad sacarla adelante. Estamos dando cuenta que damos fe que actualmente esta universidad ya no es la misma, es una universidad contemporánea, una universidad que tiene la oportunidad de haber salido adelante y que tiene la oportunidad de que ya no son las finanzas en números rojos, es una universidad unida. Él luchó por unir a la universidad y su grupo, usted con él, con todo el grupo de maestros, entendieron que una universidad unida podía ser una universidad mucho mejor. Hoy están luchando por ser la universidad de las primeras del mundo, y realmente este trabajo pictórico, usted al frente, pues da fe de ese trabajo que está haciendo. ¿Qué nos podía decir de ese trabajo que viene haciendo el señor Javier Saldaña Almazán? Que realmente
lo del César César y lo de Dios a Dios. Estamos viendo que don Javier Saldaña Almazán está demostrando ese trabajo. Coméntenos. Primero, la Universidad Autónoma de Guerrero, los universitarios tenemos un gran líder, nuestro rector, el doctor Javier Saldaña Almazán. Así lo reconocemos, así lo reconozco desde luego un servidor. ¿Por qué? Porque tiene una gran visión, quiere posicionar cada vez más a esta universidad como una universidad de calidad con inclusión social, para colocarla como una de las mejores, una de las 10 mejores universidades del país y con un reconocimiento desde luego a nivel internacional. Nuestro rector acaba de rendir su informe con muy buenas cuentas. Realmente estamos contentos con su informe, con los logros de todos los universitarios, y bueno, esta posición es parte precisamente de la visión de nuestro rector de fomentar el arte y la cultura en Guerrero y sobre todo desarrollarla también en la Universidad Autónoma de Guerrero. Hay que señalar que la universidad la ha sacado adelante a pesar de que todo el mundo la ha pateado, en el sentido figurado, pero no vamos a decir nombres ni cuándo ni cómo, pero él, contra viento y mareo, sin decir nada, la ha sacado y ha demostrado que puede. Claro que sí, como dice nuestro rector, pasamos de una universidad que era un problema para el Estado de Guerrero a una universidad que hoy representa la solución para el Estado de Guerrero. Así lo dice nuestro rector, en pocas palabras, cómo ha transitado la universidad de ser un problema ahora a ser una institución que es de las instituciones académicas, educativas más sólidas, que representa la posibilidad de poder, aliados con el gobierno del Estado, desarrollar cada vez al Estado de Guerrero. Señor, pues muchísimas gracias por esta entrevista y estamos muy agradecidos. Muchas gracias a ustedes.